Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número uno de todo lo relacionado con Hande Erçel, Kerem Bürsin, y todas las noticias jugosas que rodean a estas superestrellas. Estoy aquí lista para desentrañar los rumores, las especulaciones, y por supuesto, las declaraciones más impactantes que han surgido en las últimas semanas. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos, y acompáñenme en este viaje lleno de drama, amor, y quizás alguna que otra sorpresa. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles, como siempre, que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, desde análisis profundos hasta actualizaciones al minuto. Y recuerden, su apoyo es lo que me impulsa a seguir trayéndoles toda esta información. No duden en dejar sus comentarios, sugerencias y teorías debajo de cada vídeo. Me encanta leer sus perspectivas y opiniones. Hoy el tema que nos concierne es, por supuesto, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Han vuelto a estar juntos? ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay alguien más en el horizonte? Las preguntas son muchas y las respuestas a veces esquivas. Pero no se preocupen porque hoy vamos a intentar aclarar todo este panorama lo más posible. Vamos a analizar cada declaración, cada rumor y cada movimiento para tratar de descifrar qué se esconde detrás de esa relación que tanto nos ha cautivado. En las últimas semanas, Hande ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por su impresionante talento actoral y su belleza innegable, sino también por su vida personal. Y claro, Kerem siempre está presente en la ecuación. Desde su separación, los fans han estado desesperados por una reconciliación, aferrándose a cualquier pequeña pista, cualquier comentario ambiguo, cualquier fotografía que pueda sugerir un reencuentro. Y para ser honesta, la prensa también ha contribuido a alimentar estas esperanzas. Cada titular, cada artículo, cada publicación en redes sociales es analizada al detalle, buscando indicios de una posible segunda oportunidad. Pero vamos a lo que realmente importa, las declaraciones. Hande, en una reciente entrevista, habló sobre la importancia de la amistad y del apoyo mutuo en la industria del entretenimiento. Aunque no mencionó a Kerem por su nombre, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta. Ella dijo algo así como: en este medio, es fundamental tener personas a tu alrededor que te entiendan, que te apoyen en los momentos difíciles y que celebren tus éxitos. Esas conexiones son invaluables. Y claro, la pregunta que todos se hacen es, ¿se refiere a Kerem? ¿Siguen siendo confidentes a pesar de la ruptura? ¿Comparten secretos, miedos y sueños como en los viejos tiempos? La ambigüedad de sus palabras solo alimenta el fuego de la especulación. Otra declaración que generó mucho revuelo fue una que hizo en una alfombra roja. Le preguntaron directamente sobre Kerem, y ella respondió con una sonrisa enigmática: Kerem es una persona muy especial en mi vida. Siempre lo será. Esta frase, aunque corta, dejó a todos con la boca abierta. ¿Qué significa siempre lo será? ¿Acaso está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro? ¿Es una forma de mantener viva la llama de la esperanza para sus fans? ¿O simplemente está siendo amable y diplomática? La interpretación de estas palabras es un campo minado de posibilidades. Por supuesto, no podemos ignorar los rumores que circulan sobre la vida amorosa de Hande. Se le ha vinculado con varios hombres en las últimas semanas, desde empresarios hasta actores. Pero hasta ahora, ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y no suele hablar de sus relaciones en público. Esto, obviamente, hace que sea aún más difícil saber qué está pasando realmente. Cada vez que se la ve con alguien nuevo, las redes sociales explotan con teorías y conjeturas. ¿Es solo una amistad? ¿Un nuevo romance en ciernes? El misterio sigue sin resolverse. ¿Y qué hay de Kerem? Él también ha estado bastante ocupado con su carrera. Ha protagonizado varias películas y series de televisión, y ha viajado por todo el mundo promocionando su trabajo. Sin embargo, a pesar de su apretada agenda, siempre se ha tomado el tiempo para responder a las preguntas sobre Hande. En una entrevista reciente le preguntaron si seguía en contacto con ella, y él respondió: Hande es una persona increíble. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Esta respuesta, aunque educada y respetuosa, no revela mucho. Pero algunos fans interpretaron el hecho de que Kerem no negara el contacto como una señal positiva.
Otros, por el contrario, creen que simplemente está siendo cortés y manteniendo las apariencias. La verdad es que hasta que alguno de los dos haga una declaración explícita, todo seguirá siendo especulación. Kerem siempre ha sido muy cuidadoso con sus palabras, evitando avivar los rumores y protegiendo la privacidad de ambos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el respeto mutuo que Hande y Kerem parecen tener el uno por el otro. A pesar de su ruptura, nunca han hablado mal el uno del otro en público, y siempre se han mostrado profesionales y amables en sus interacciones. Esto en sí mismo es algo digno de admirar, especialmente en una industria tan competitiva y llena de drama como la del entretenimiento. Mantener la compostura y la elegancia en medio del torbellino mediático es una muestra de madurez y profesionalismo. Ahora bien, vamos a analizar algunas teorías que han surgido en las redes sociales. Una de las más populares es que Hande y Kerem están trabajando en secreto en un nuevo proyecto juntos. Algunos fans creen que su distanciamiento es simplemente una estrategia de marketing para generar expectación. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos son muy conscientes de su imagen pública y saben cómo manejar la atención mediática. La idea de una nueva serie o película protagonizada por ambos desata la locura entre sus seguidores. Otra teoría es que Hande está utilizando su vida amorosa como una forma de desviar la atención de otros aspectos de su vida. Algunos creen que está tratando de proteger algo, o que simplemente no quiere que la prensa se entrometa demasiado en sus asuntos personales. Esta teoría tiene sentido, dado lo reservada que es Hande. Proteger su intimidad en un mundo tan expuesto como el del espectáculo es una tarea titánica. Y por último, hay quienes creen que simplemente son buenos amigos, y que su relación ha evolucionado con el tiempo. Esta teoría es la más realista, y también la más probable. Después de todo, no todas las relaciones románticas terminan en enemistad. A veces las personas simplemente se dan cuenta de que son mejores como amigos. Mantener una amistad después de una ruptura puede ser un desafío, pero no es imposible. Pero volviendo a las declaraciones de Hande, hay una que me llamó particularmente la atención. En una entrevista para una revista de moda, le preguntaron sobre su definición de felicidad. Ella respondió: "La felicidad para mí es estar rodeada de las personas que amo, hacer lo que me apasiona, y vivir el momento presente". Esta respuesta, aunque sencilla, es muy reveladora. Nos muestra que Hande valora las relaciones personales, el trabajo y la autenticidad. Buscar la felicidad en las pequeñas cosas y apreciar el presente es una filosofía de vida admirable. Y creo que es precisamente esta autenticidad lo que la hace tan atractiva para el público. Hande no intenta ser alguien que no es. Es honesta, genuina y transparente. Y eso es algo que la gente aprecia. En un mundo lleno de filtros y apariencias, la honestidad es un valor que destaca. En cuanto a Kerem, su filosofía de vida parece ser similar. En varias entrevistas ha hablado sobre la importancia de la perseverancia, la humildad y el trabajo duro. También ha expresado su admiración por Hande, destacando su talento, su profesionalismo y su belleza interior. El respeto y la admiración mutua son pilares fundamentales de cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, Hande y Kerem siguen siendo figuras importantes en la vida del otro, aunque su relación haya evolucionado. Hay respeto, admiración y afecto mutuo. Y aunque no sabemos si volverán a estar juntos, lo que sí sabemos es que su historia siempre será recordada por los fans. Su romance en la pantalla y fuera de ella dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Hemos explorado las declaraciones más impactantes de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, analizado los rumores más recientes y desentrañado las posibles verdades detrás de su relación. Hemos visto cómo ambos artistas, a pesar de su separación, mantienen un respeto y una admiración mutua, y cómo sus palabras siguen generando especulaciones y esperanzas entre sus seguidores. La incertidumbre sobre su futuro sentimental sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero más allá de los romances y las especulaciones, ambos artistas siguen cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Hande continúa consolidándose como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía, protagonizando importantes proyectos y colaborando con reconocidas marcas. Kerem, por su parte, sigue expandiendo su carrera a nivel internacional, participando en producciones en diferentes idiomas y explorando nuevos horizontes. Gracias, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información útil y entretenida. Me encanta compartir todas estas noticias y análisis con ustedes, mi comunidad de chismosos favoritos. Son lo mejor. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Andy y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Andy y Kerem. Compartan el chisme. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden, su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir trayéndoles toda esta información. Cada like, cada comentario y cada suscripción me dan la energía para seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan chismeando.